Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. Buenos días, soy el Padre Octavio Gómez, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, en este momento misionero itinerante. Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión que me han pedido varias personas sobre el Evangelio o la palabra del día. Hoy quisiera compartir a ustedes una reflexión sobre la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dice San Pablo a los Efesios: hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque Él es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta página de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios es muy controversial por lo que dice, porque está totalmente en contra de lo que la sociedad de hoy dice a la mujer. Dicen, no se puede, la mujer es igual que el hombre, no se puede someter, eso es machismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una dificultad que tenemos, que una manera de resolver los problemas a estas dificultades es decir, no, es que eso lo dijo San Pablo en aquella época, porque hay que estar en el contexto de la época, pero ya hoy no es válido. Si fuéramos a aplicar ese argumento a la Escritura, pues tendríamos que acabar con con toda la Biblia, arrancar todas las páginas de la Biblia, porque todas son para aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice San Pablo y por qué la palabra de Dios es tan actual y tan verdadera? Miren que San Pablo, mucha gente lo ha acusado de misógino, de machista, ¿no? Pero en realidad a mí me parece que no, porque si estamos en el contexto grecorromano, donde la mujer no tenía calidad de ciudadana, sino que era prácticamente una esclava del hombre, sin ningún derecho, entonces entendemos que lo que dice San Pablo aquí es no solamente fruto de la revelación de Dios, sino que es una revolución. Decir al marido, amad a vuestras mujeres como a sí mismo. Amar a la mujer es amarse a sí mismo. Y también dice, sin duda, someterse, mujeres, sométanse a sus maridos. Pero ese sometimiento del que habla aquí San Pablo no es un sometimiento de servidumbre, de que no puede decir nada, de que tiene que aguantar todo. No, eso no es cristiano, sino este sometimiento es el sometimiento cristiano, porque San Pablo, antes de decir mujeres sométanse a sus maridos, dice someteos los unos a los otros. Este someterse, si vamos a la raíz de la Escritura, es lo mismo que obedecer, escuchar al otro. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, no existe un verbo distinto para hablar, para escuchar y para obedecer. Cuando Dios dice, escucha Israel, Shema Israel, el verbo Shama es el mismo verbo cuando dice, obedece Israel, porque no escuchaste, porque no obedeciste, porque es lo mismo exactamente, el verbo Shama. Y en la traducción que se hace al griego es hipaku, que significa escuchar por debajo de, ponerse por debajo de. Es decir, en definitiva, lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, que dice, considerando a los otros como superiores a ti. Es decir, un cristiano es una persona que es capaz de ver al otro como superior a sí mismo, que se ha despojado de ese orgullo, como hizo Cristo, que se despojó de su categoría de Dios y se sometió hasta obedecer incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz. Así San Pablo en la carta a los Filipenses nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, entonces obedecer
no es una actitud, digamos, servilista. Tienes razón, lo que digas, nunca te contradigo. No, obedecer significa poder entrar en la voluntad de Dios, poder hacer la voluntad de Dios, que es lo mejor para nuestra vida. Pónganse a pensar que hasta la misma psicología hoy ha demostrado o habla de que una persona necesita, una familia necesita que en la casa haya a una autoridad, un padre y una madre. El padre que ejerce la autoridad, que le da a los hijos esa columna vertebral, que es la obediencia, que es la moral. La moral no en el sentido de exigencias, normas, sino la moral en el sentido, yo diría, más bonito que nos da la revelación, que es de Torah. Torah no significa ley, como generalmente lo traducimos. Torah significa enseñanza, que tiene que ver con or, que en hebreo significa luz. Es decir, Dios a una familia le da una luz. ¿Cómo puedes hacer que tu matrimonio, que tu casa, que tu familia sea feliz? ¿Cómo? Cuando hay un padre que ejerce la autoridad con amor, como un servicio, que ama a su esposa como a sí mismo, y hay una esposa que valora y respeta y apoya esa autoridad. Cuando hay un ambiente así, los hijos crecen con un equilibrio que hace que tengan una medida para las cosas, que tengan un respeto por los demás y que sean más felices. Fíjense que nosotros estamos en una sociedad que ha querido rechazar al padre. Para mí la tragedia de muchas familias, de muchas sociedades, particularmente, yo diría más sobre todo en Colombia, bueno, yo creo que en muchas partes del mundo, es que la ausencia del padre, porque se ha despreciado al padre, la autoridad, ha parecido que la autoridad es siempre una exigencia que manda, que ¿por qué me voy a someter?, que yo tengo derechos. Y fíjense que eso me parece muy negativo, muy destructivo. De hecho hay una frase que me parece que es muy cuestionable, que dice, que la utilizamos mucho, sobre todo en el mundo de hoy, se llama, es un concepto más que una frase, el libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Es decir, fíjense qué concepto tan hermoso: libertad, libre, desarrollo. Desarrollo significa pasar de lo más malo a lo mejor, ¿no? Hacer algo que te mejore, ¿cierto? Y personalidad, la persona. Pero, ¿qué significa ese concepto de libre desarrollo de la personalidad en definitiva? Significa dejar hacer al niño lo que le dé la gana. Que el niño se quiere poner una areta, pues que se la ponga. Que a los 7 añitos quiere dejarse el pelo largo, pues que se lo deje. Que es un niño y se quiere poner una minifalda, pues que se la ponga. Que quiere drogarse, que se drogue. Que quiere tener relaciones en el colegio a los 12 años, pues que nadie le puede decir que no, porque está ejerciendo el libre desarrollo de su personalidad. Es lo mismo que decir, en definitiva, que haga lo que quiera, lo que se le dé la gana, como si el niño ya supiera, la persona ya supiera qué le conviene. No. Nosotros tenemos unos padres precisamente porque necesitamos a alguien que nos guíe, que nos dirija, que nos diga, mira, esto no, puede ser que te guste, puede ser que te haga mucho bien, pero no te conviene. Necesitas hacer esto, te tienes que levantar, debes estudiar, así no te guste, necesitas respetar, tienes que obedecer. ¿Y sabes qué pasa? Que lejos de traumatizar a la persona crece con una estructura que la hace enfrentar la vida, porque uno de los problemas que vemos hoy en día, sobre todo con los jóvenes, que es el origen de tantas depresiones que hay en los jóvenes, es que son jóvenes que no tienen ninguna capacidad de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ninguna contradicción. Siempre es lo que usted quiera, mi niño, lo que usted diga, todo lo que haces lo haces perfecto, no te equivocas en nada, todo lo haces bien. Porque como nos han metido que si a un niño se le dice que algo lo hace mal, queda traumatizado. No es que yo esté diciendo que a un niño no hay que quererlo, no hay que empujarlo, no hay que, digamos, sostenerlo. Claro que sí, decirle cuando hace las cosas bien, animarlo y premiarlo inclusive, pero también corregirlo cuando hace las cosas mal. Por eso, y fíjense que esa corrección muchas veces es muy valiosa, lo dice el mismo Jesús.
dice, si tu hermano peca, corrígelo. Eso hace parte del amor. Y yo digo siempre que la corrección es un amor más puro que la misma muestra de afecto. ¿Por qué? Porque cuando uno corrige, cuando uno a una persona le dice que está haciendo algo mal, tú estás arriesgando por amor a esa persona el afecto. Estás diciendo, mira, yo te amo tanto que aunque tú me quites el saludo, me quites el abrazo, yo te digo, por amor a ti, te digo la verdad, no debes hacer esto. Y te tengo que corregir. Y si soy tu papá, con mayor razón, porque me interesa tu vida, porque no quiero que te destruyas. Entonces ese niño que crece, por eso es necesario que una familia tenga el padre y la madre, porque se necesitan esos dos aspectos constantemente que hacen que la persona crezca equilibradamente, el afecto que viene de la mamá y la autoridad que viene del papá. Entonces así crece, se da en ellos crecen, digamos, con una libertad bien ordenada, con unos límites, con un respeto, con una capacidad de aceptar la contradicción. Y entonces al tener esa capacidad, pues pueden están verdaderamente preparados para el mundo, para las dificultades, para que el fracaso, porque la vida está llena de eso. Esa es la realidad y no lo podemos evitar. Fíjense que todo lo que estoy diciendo son cuestiones muy psicológicas, etcétera, etcétera, pero en el fondo están grabadas en la palabra de Dios. Mujeres, obedeced a vuestros maridos, porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la mujer, el hombre, es cabeza de la mujer, es decir, en el hogar, en la familia, ¿no? No es machismo, es la palabra de Dios que nos está diciendo, camina por acá. De hecho, me gusta mucho el Salmo de la Eucaristía de hoy, cuando dice, dichosos los que siguen el camino del Señor, porque hacer la voluntad de Dios es vivir en la verdadera dicha, es vivir en lo que el plan de salvación y de felicidad que Dios tiene para con nosotros. Pero fíjense que esta palabra que es tan chocante, digamos, porque parece machista, resulta que no se centra tanto en la mujer, sino que se centra sobre todo en el hombre. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia para presentársela ante sí misma gloriosa, sin mancha ni arruga. Qué maravilla que los maridos pudieran comprender que no solo esto es un mandato de Dios, porque lo tienen que hacer, porque están casados, no, esta es tu felicidad. Amar a tu mujer es amarte a ti mismo. ¿Por qué? Pues yo digo una cosa, hombre, ¿por qué tantos hombres no entienden que si Dios te colocó una compañera a tu lado, que te la regaló el mismo Señor, en la medida que tú la hagas feliz a ella, también tú eres feliz? Amar a la mujer es amarse a sí mismo. Claro, porque tienes un hogar, tienes donde llegar. Tantos hombres piensan que la felicidad está en tener una mujer, la otra. No es verdad. La felicidad está en amar, en entregarse, porque para eso estamos hechos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios, lejos de ser exigencia, de ser un mandato que tenemos que cumplir, es una palabra de vida? Lo dice muy bien el Salmo. Miren lo que dice el Salmo 127. Dice, dichoso el que teme al Señor, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso. Lo repite, serás dichoso. Y ahí vienen las bienaventuranzas, ¿no?, que repiten mucho los salmos. Dichoso el hombre que sigue el camino del Señor. Lo dice Jesucristo. Bienaventurados, es lo mismo, dichoso, feliz. Por eso el camino de Dios es un camino de verdadera felicidad, no una felicidad según el mundo, egoísta, buscando solamente el propio provecho, buscando la propia conveniencia, no, una felicidad verdadera que se da en lo profundo del corazón. Por eso el Evangelio, qué bonito el Evangelio y cómo lo entendemos ahora, el Evangelio que dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pequeñita, que no se nota, pero cuando crece se vuelve un arbusto grande. Así es la fe, es algo pequeño que no se nota. No se trata de hacer grandes cosas, se trata de hacer lo que Dios nos da. A mí me gusta mucho una frase del fundador de la Legión de María que dice esto, y también en la espiritualidad del Opus Dei, dice la santificación en el trabajo. Él dice, la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria.
Es decir, la santidad consiste en que si eres un padre de familia, que seas un extraordinario padre de familia. Si eres una madre de familia, que seas una extraordinaria madre de familia. Si eres un sacerdote, que seas un extraordinario sacerdote, haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor en la sencillez de la parroquia, haciendo la Eucaristía, confesando a las personas, visitando a los enfermos. Eso es la santidad, y eso, santidad no es bienaventuranza, no significa una beatería, estar ahí rezando solamente, no, significa ser verdaderamente feliz. Por eso pidámosle al Señor en este día que nos conceda ser dichosos. Ser dichosos, ¿por qué? Porque entendemos que la palabra de Dios para tu familia, para tu vida, para tu relación con los demás, es el camino de la verdadera felicidad. Amén. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.